Pues bueno, agradezco de verdad que estén todos, con nosotros escuchando esta plática que espero que sea de utilidad, pero sobre todo quiero agradecer a la doctora Cristian López, la presidenta actual de la Sociedad Dominicana de Neurología y Neurocirugía, el habernos invitado, y por supuesto a nuestra querida Ana, que siempre está con nosotros, que siempre apoyando, como vemos, lo que es las cefaleas desde hace muchos años, porque a veces comentábamos con algunos colegas ya de acá, que en el Seguro Social, cuando nosotros egresamos de la raza, pues era el patito feo, ¿no? Como que no se le daba la importancia, sabiendo que esta es una enfermedad crónica si no se trata de manera adecuada. Y como no tenemos ningún marcador, a veces el mismo paciente tampoco le da la importancia. Entonces, yo creo que el abordar adecuadamente a nuestros pacientes, el hacerles ver que esta es una enfermedad que puede ser tratada adecuadamente, va a ayudar mucho. Y bueno, pues de verdad es un honor estar aquí por primera vez en Santo Domingo, y gracias por las palabras de bienvenida de la doctora Ana. Muy bien, estos son mis conflictos de interés. Esta plática sí está patrocinada por Pfizer, pero sí quiero aclarar que no tuvo ninguna inferencia en el contenido científico de la misma. Este es mi disclaimer. Y bien, entonces, hablando de la cefalea en la mujer, o la migraña en la mujer, vamos a hablar de generalidades, de las distintas etapas que son de suma importancia por las que el paciente puede tener migraña. Sabemos que es mucho más frecuente en la edad reproductiva de la mujer, pero esta aparece sobre todo a partir de la menarca. Vamos a ver las características clínicas de las mismas, las banderas rojas que tenemos que evaluar en cada uno de nuestros pacientes. Vamos a presentar un caso clínico que vemos en la práctica diaria para ayudarnos a ver ese manejo integral, que no solamente recordar debe ser farmacológico, sino también el tratamiento no farmacológico va a jugar un papel importante. Entonces, sabemos que 30 millones en Estados Unidos van a presentar la migraña y en todo el mundo estamos hablando de 1.04. En México, de acuerdo a los 20 millones que lo padecen, se reporta en un estudio del 2014 que en las mujeres puede ser hasta el del 19%. Claro, fue un estudio hecho solamente en maestras, pero vimos la alta frecuencia y prevalencia que tiene. En Caribe y Latinoamérica, con el estudio CALM, se reporta también una prevalencia que a nivel internacional viene siendo de un 14.7%. Sabemos que es 3 veces más frecuente en mujeres que en hombres y haciendo énfasis que es mucho más en la edad productiva y reproductiva de la mujer, es decir, los años más valiosos de la gente joven. La prevalencia, decíamos, aumenta en las mujeres en la menstruación y sabemos que disminuye en la menopausia. Y de un 51 a un 60% van a reportar como detonante la menstruación en los pacientes o en las pacientes migrañosas. Previamente hablando de historia, recordar que Areteo de Capadocia fue el primero que describió a la migraña como actualmente la conocemos, ¿sí? Fue un médico que refería que se trataba de una cefalea, aquí heterocránea, una enfermedad que en ningún momento era benigna y que además ocurría de manera indecorosa, ¿no? Porque la paciente generalmente presentaba náusea, vómito y esos síntomas no dolorosos que ahora vemos en nuestras pacientes. Entonces, ya desde estos años del año primero y segundo después de Cristo, ya había esas descripciones de la migraña en la mujer. Las cefaleas primarias, que donde entra vamos a ver la migraña, son mucho más frecuentes, decíamos, en estas edades y van a ser mucho más prevalentes, decíamos, en la menarca, ¿sí? Y en la perimenopausia. Hay una disminución, como vamos a ver, durante el embarazo, ¿sí? Y en la lactancia, y donde se enfocan mayormente o donde la paciente reinicia con esos episodios mucho más intensos van a ser durante la menstruación. La prevalencia, decíamos, como pueden ver en esta gráfica, sí que a partir de la menstruación empieza a haber esa gran diferencia entre los hombres que están en azul y en rojo las mujeres, y mucho más frecuentes, decíamos, entre los 30 a 40 años de edad.
2, 3 veces más frecuente en mujeres que en hombres. Y quizás sea un poco más, ¿no? Ahora que hacemos estudios, como dice Ana, que se empiezan a hacer estudios, vemos que es mucho más prevalente en mujeres, quizás un 4 o 5 comparada con los hombres. Decíamos que a partir de esta edad hay una marcada diferencia, a partir de los 30 y 45 años, y que va a disminuir con la edad. Recordar que sí, la mayoría de los pacientes, como vamos a ver, va a disminuir, pero esto no ocurre en todos nuestros pacientes. Y como pueden ver en la misma gráfica, sí hay una disminución, pero puede continuar los pacientes con migraña. Es decir, no podemos comentarle a la paciente que con la edad se le va a quitar. Todavía no tenemos un marcador que nos diga que esto va a suceder, por lo tanto debemos de tratar oportunamente a nuestros pacientes para que realmente tengan una buena evolución. Resumiendo esto, decíamos entonces que es más frecuente en mujeres que en hombres. Las fluctuaciones son uno de los factores, pero no es el único que va a contribuir que sea más frecuente en las mujeres. Decíamos que esto se incrementa en la menarca, en la menstruación, y que va a disminuir en el embarazo y la menopausia. No sé si conocen este personaje. Sí, la gente joven. En lo personal yo no lo conocía, se llama exactamente Zayduk. ¿Y cómo aprendemos de nuestros pacientes, no? Esto me lo dijo una paciente, me dijo, es que mi hijo me dice que me parezco a este personaje, a Zayduk. Y yo, ¿quién es ese, no? Pues resulta, como pueden ver, este personaje tiene jaquecas, ¿sí? Y las potencializan de una manera impresionante. Entonces, esto nos quiere decir que la migraña no solo afecta a nuestros pacientes, sino el entorno familiar. ¿Cuántas veces los hijos, mamá, tienes otra vez migraña? ¿Sí? Otra vez tienes que irte a acostar, no me puedes ayudar con mis actividades. Entonces, tener en mente que no solamente es la persona, sino el entorno familiar la que va a estar afectada por esta enfermedad. Entonces, decíamos, de acuerdo a la clasificación internacional del 2018, simplemente vamos a repetir a lo que ya también ustedes conocen, se dividen en 3 grandes grupos. El primer gran grupo son las migrañas, las cefaleas primarias, perdón. Dentro de estas tenemos, pues, sabemos que la tensional es la más frecuente, sin embargo, la más incapacitante es la migraña. Tenemos las cefaleas trigeminales y otras cefaleas poco comunes, como es la cefalea por ejercicio, por actividad sexual, entre otras, y que realmente son diagnósticos de exclusión. A partir del 5.º grupo tenemos las cefaleas secundarias a problemas metabólicos, a traumatismos cráneoencefálicos, y la que realmente vemos mucho más frecuente es la cefalea secundaria al uso excesivo de medicamentos, que está en el 8.º grupo. Y a partir del 13.º están las neuralgias craneales. Entonces, los criterios diagnósticos, recordar simplemente de migraña sin aura, que es la más frecuente, el paciente que tenga 5 episodios en algún momento de su vida y que reúne estas características de tipo unilateral, pulsátil, la intensidad de moderada, y que se acompañe de esos síntomas no dolorosos. La migraña con aura, que es menos frecuente, aquí con 2 episodios podemos hacer el diagnóstico, que la mayoría del aura es de tipo visual, aunque puede también ser sensitivo, lenguaje y motora. Y la migraña crónica, que a veces nos toca ver más a los especialistas, en donde hablamos o lo que se llamaba antes, que era la cefalea mixta, ¿no? Porque el paciente va a tener cefalea de tipo tensional y de tipo migrañoso 15 días al mes en los últimos 3 meses, que al menos 8 van a reunir los criterios de una migraña con aura y sin aura, y por supuesto que nuestra exploración neurológica sea completamente normal. Aquí quiero mencionar, decíamos, una de las cefaleas más frecuentes que vemos también en la práctica diaria es la cefalea por el uso excesivo de medicamentos. Todas van a cumplir los criterios, que son más de 15 días al mes en un paciente con una cefalea preexistente, y el uso regular por más de 3 meses de fármacos. Hablamos de más de 10 días al mes en los últimos 3 meses, a excepción de analgésicos simples. Aquí estamos hablando que van a tener que ser 15 días al mes por más de 3 meses. Y algunos comentarios adicionales serían que la ergotamina es dosis específica, que uno de los fármacos que va a presentar o que el paciente va a presentar más frecuentemente la cefalea por el uso excesivo son los triptanos, y
que aunque estos pudieran ocasionar de acuerdo a la evolución o la duración del tratamiento. Los analgésicos simples, ya mencionaba también, platicábamos con Ana, que también conoce a Marcelo Vigal, que es alguien también que admiramos. Él fue uno de los primeros que publicó de las cefaleas por el uso excesivo de medicamentos y nos reporta en el estudio del doctor Vigal que los antiinflamatorios no esteroideos pueden ser protectores si tomamos menos de 10 días al mes. Sin embargo, ¿cuántas veces vemos que los pacientes tienen una combinación de medicamentos? Usan triptanos, usan ergotamínicos o antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Y simplificando los criterios de la migraña crónica, es aquel paciente, decíamos, que tiene 8 al mes de episodios de migraña con o sin aura, y que el resto, que estamos hablando más o menos de 7 episodios, pueden ser de tipo tensional. Y que la migraña crónica frecuentemente se acompaña de un sobreuso o abuso de medicamentos. Este término también viene siendo controversial, ya que pues, el paciente no abusa del medicamento, simplemente no tiene un buen control de sus episodios y eso hace que tome de manera inadecuada este tipo de fármacos. La migraña por este sobreuso de medicamentos es más frecuente en mujeres y sobre todo donde existe esa comorbilidad psiquiátrica como es la depresión y la ansiedad. De acuerdo, decíamos, a la clasificación, vemos los subtipos que tienen de migraña, decíamos que la más frecuente es sin aura, puede estar migraña con aura, un 30%, menos frecuente la hemipléjica, la retiniana, y en los niños están los síndromes episódicos que pueden asociarse con la migraña en la infancia, como son el vómito cíclico, entre otros. Y la migraña relacionada a la menstruación está en el apéndice, ¿no? Ya que no reúne todavía los criterios característicos, por lo tanto está al final. La más frecuente respecto a la menstruación es la migraña sin aura, que se relaciona con la menstruación, y la sin aura, que se presenta exclusivamente durante la menstruación, es mucho más rara. Entonces, ¿cuáles son los criterios para decir que nuestro paciente tiene una migraña relacionada a la menstruación? Son crisis en la mujer que se van a presentar durante la menstruación, que van a llenar los criterios de migraña sin aura, y que las crisis se pueden presentar 1 o 2 días antes de la menstruación o durante la misma, pero que estos episodios de migraña deben ocurrir en por lo menos 2 de 3 ciclos menstruales y que además se van a presentar en cualquier otro momento de su evolución, ¿sí? Es la relacionada a la menstruación y se refiere el día 1 de la menstruación, un día anterior, es decir, no hay un día 0 o un día posterior que sería +1. Más del 60% reportan esta asociación de la migraña y la menstruación. Y en el último estudio del 2021, publicación, no solamente refieren que puede ser migraña sin aura, sino también migraña con aura. Entendiendo esto que nosotros vemos pacientes y a veces no van a reunir todos los criterios característicos, por lo tanto tenemos que ser más flexibles cuando estamos evaluando a nuestros pacientes. Entonces, el diagnóstico de migraña, lo primero tenemos que hacer, muchas veces ya nos llegan los pacientes con ese diagnóstico, que el mismo paciente pudo haberlo hecho o algún otro colega, pero lo que tenemos que siempre descartar son nuestras banderas rojas, ¿no? Para saber si nuestro paciente no tiene otro tipo de cefalea. Posteriormente vamos a dividirla sindromáticamente si se trata de una migraña episódica o crónica. Dentro de la episódica decir si es una migraña con o sin aura y si esta se relaciona con la menstruación. También tener en mente siempre que nuestro paciente puede tener más de un tipo de cefalea, ¿no? A veces queremos encajarlo en una sola, pero el paciente puede tener también a lo mejor otra cefalea secundaria o la cefalea tensional y no tener las características clásicas que esperamos encontrar y muchas veces eso hace que el paciente no familiarizado con la clasificación diagnostique de manera inadecuada que se trata de una cefalea tensional ya que ha perdido esas características típicas, ¿no? O también presentar las cefaleas trigémino-autonómicas que también vienen siendo una bandera roja. ¿Cuáles son las banderas rojas que debemos evaluar en cada uno de nuestros pacientes?
El doctor David Odid primero nos habló hace algunos años de este acrónimo que viene siendo de gran utilidad, la palabra SNOOP. Recordar que cada una nos habla la S de síntomas sistémicos, la fiebre, la pérdida de peso, algún signo neurológico, el inicio súbito y la edad. La edad es muy importante, no es lo mismo que aparezca en gente joven, que decíamos entre los 20 y 45 años, así esta aparece por primera vez a los 50 años, para nosotros es una bandera roja y aquí sí estamos obligados a hacer algún estudio de imagenología. Después agregaron las 3 P's, si es posicional, si se agrava con alguna posición, si durante nuestra exploración encontramos datos como papiledema o se precipita también por la tos, el ejercicio. Recordar que este tipo de cefaleas también serían otras cefaleas primarias, pero realmente son diagnósticos de exclusión, ya que nos pueden estar hablando, por ejemplo, de una lesión en fosa posterior. Si esta se presenta de manera progresiva con ya características o presentaciones atípicas, si ocurre por primera vez en el embarazo o en el puerperio o se acompaña de algún síntoma autonómico. Y también se agrega posteriormente en el SNOOP-10 la cefalea postraumática, el paciente inmunodeprimido y el abuso o uso inadecuado actualmente se considera una bandera roja. Y, por supuesto, la línea de tiempo tiene que ver con todo esto. Si esta se presenta de manera súbita, que dura minutos o hora, pues nos puede hacer sospechar de algún problema vascular. Si es de horas a días, quizás algún proceso infeccioso, por supuesto con otras características, y si esta es progresiva de días a semanas, estamos hablando de algún problema neoplásico. Y aquí quise traer específicamente las banderas rojas que pueden ocurrir durante el embarazo, ¿sí? Y posparto, perdón. Entonces, señalamos con rojo aquellas que se presentan frecuentemente durante el embarazo. Si el paciente tiene pérdida visual, pues podemos sospechar de una preeclampsia, una eclampsia, un síndrome de encefalopatía posterior reversible, que es el PRES, una apoplejía pituitaria, una hipertensión endocraniana. Y si se acompaña de edema de papila, podemos sospechar de una trombosis venosa, de una hipertensión intracraneal, de una lesión ocupante de espacio. Pero todas estas también se pueden presentar durante el embarazo, aunque, por ejemplo, si la cefalea ortostática es más frecuente pospunción, ¿sí? Ya sea por una pospunción durante la anestesia. Entonces, todo esto tenemos que evaluar cuando nuestra paciente embarazada empieza con una cefalea o sus cefaleas no están bien controladas. Respecto a las diferencias en cuanto a género, sabemos que las hormonas, en especial los estrógenos, tienen un papel importante, la reactividad vascular es otra y se ha visto, de acuerdo a los estudios, que estas son mucho más intensas y prolongadas en las mujeres que en los hombres los episodios de migraña. Entonces, ya respecto a las hormonas que tienen que ver, vamos a ver que tienen una alteración, una modificación en el glutamato por la modulación de la actividad a nivel cerebeloso y también a nivel del hipocampo. Otro de los neurotransmisores involucrados es la serotonina, en donde tiene que ver con la modulación, recaptura y degradación de la misma, que esto es mucho más nuevamente prevalente en las mujeres que en los hombres. También tiene que ver con la modulación de algunas enzimas relacionadas con el triptófano, hidrolasa, entre otras. Y respecto al GABA también, que sabemos que el neurotransmisor inhibitorio por referencia, tiene que ver con esta modulación, una disminución del mismo, un incremento de la descarboxilasa y el ácido glutámico, y también sabemos que hay cambios a nivel de este ciclo menstrual del GABA durante el periodo hormonal. Y respecto al CGRP, que ustedes últimamente han escuchado más de este neuropéptido, de la importancia, son varios neuropéptidos que están involucrados, sin embargo, este es un neuropéptido en donde se ha visto la importancia que tiene y los nuevos medicamentos donde van a actuar. Entonces, el CGRP tiene que ver, la liberación va a estar incrementada, sobre todo esto dado por los receptores de los estrógenos alfa y beta. ¿Sí? Como podemos ver, tienen una alteración en la modulación del sistema trigémino vascular y también en los vasos sanguíneos.
De ahí la importancia de hacer de evaluar adecuadamente y esos targets o esos focos respecto al tratamiento actual van a ser o ha cambiado cómo abordamos o cómo tratamos a nuestro paciente. Y a nivel celular vamos a dividirlo en genómicos y no genómicos y nuevamente esos receptores que tienen que ver con el incremento del CGRP a nivel de la membrana, así como ciertos metabolitos y también el calcio que tiene que ver esta depolarización en los pacientes migrañosos. Y haciéndolo más gráficamente, vemos aquí o señalamos que en la pubertad, donde inicia la menstruación y la perimenopausia, que vemos en gris los episodios de migraña, van a ser mucho más intensos, ¿sí? Que los estrógenos van a incrementar la susceptibilidad de la depresión cortical diseminada. Recordar que vamos a ver más adelante que tiene que ver con el aura de los pacientes migrañosos. Que la caída de los estrógenos que está en moradito, ¿sí? Tiene que ver con el detonante de la migraña con y sin aura. Y la diferente variación que tenemos en el ciclo menstrual durante el embarazo, donde va a haber una mejoría, porque no hay esa caída, sino hay una regulación tanto de los estrógenos como la progesterona, pero al final, en el posparto, nuevamente puede haber un incremento de la misma. Y lo mismo que en la menopausia, donde aquí vamos a ver que a partir de los 50 años nuestras pacientes empiezan a mejorar. Entonces, también tenemos que saber que la migraña mejora durante el embarazo, sobre todo en el segundo y en el tercer trimestre. Y otra característica es pensar que si la paciente tiene migraña sin aura, va a tener un mejor pronóstico. En cambio, la migraña con aura pudiera empeorar durante el periodo del embarazo. Y esto, al conocerlo y informarle a nuestro paciente, lo podemos decir, puede mejorar en el embarazo, sobre todo en el segundo o en el tercer trimestre, o pudiera no mejorar si nuestra paciente tiene migraña con aura. Nuevamente en la perimenopausia, por estos niveles erráticos que tiene de los estrógenos, va a haber un incremento, ¿no? ¿Cuántas veces la paciente antes de empezar su menopausia nuevamente presenta o una recaída o un incremento de estos episodios migrañosos? Y la menopausia, donde ya no hay estas fluctuaciones, vamos a encontrar que van a presentar una mejoría. ¿Qué pasa en la lactancia? En la lactancia, como podemos ver, la secreción de la oxitocina y la vasopresina, que tienen propiedades anticonceptivas, también van a jugar un papel importante en el control de la migraña. Otro de los beneficios que insistimos mucho de la lactación en las mujeres, por ejemplo, las pacientes que están lactando tienen una recurrencia al mes del 50% comparado con el 86.4% de las que no están lactando. Entonces, es algo también que debemos ayudar a nuestros pacientes, que si va a continuar con la lactación, va a haber esta mejoría. Y respecto al problema vascular, aquí también en este estudio nos muestra que los episodios no solamente son hormonales, sino que también juegan un papel importante en múltiples factores como esa reactividad vascular. Es decir, hay varias propuestas de hipótesis, esta disfunción endotelial, esta hipercoagulabilidad por esos estados proinflamatorios, los síndromes asociados específicos, factores de riesgo cardiovascular, para la persistencia del foramen oval, sobre todo en la migraña con aura, pudiera ser un factor también que contribuya. El vasoespasmo cerebral y ya decíamos los efectos hormonales. Y la relacionada en la menstruación, como mencionábamos hace unos momentos, es mucho más intensa y se asocia con una alodinia cutánea. Y como podemos ver en esta gráfica, por ejemplo, es mucho más frecuente los síntomas no dolorosos como es la fotofobia en un 82% comparado con los hombres que se puede presentar en menor, como es un 74%. De igual manera la fotofobia y las náuseas, ¿no? Esto también nos debe permitir, si sabemos que la migraña es predictible, podemos dar un tratamiento en esta etapa específicamente o en este periodo. Quiero presentar brevemente el caso de una paciente que vimos en diciembre del 23. Es una paciente joven, ¿sí? Es ingeniera, trabaja en certificación de sustentabilidad, soltera,
¿sí? Ella refiere que desde los 16 años presenta cefalea, pero que en los últimos meses ha sido mucho más frecuente, ¿sí? A pesar del tratamiento farmacológico con analgésicos y antimigrañosos. Tiene el antecedente de migraña con aura, recordar que tiene un factor genético la mayoría de los pacientes con migraña, hasta un 70, un 80%. Estas son las características de su cefalea. Como pueden ver, por ejemplo, es generalmente bilateral, es decir, no tenemos las características de que si es unilateral, que a veces insistimos a nuestros pacientes que si es unilateral, muchas veces decíamos estas se pierden con el tiempo, es bilateral, frontal, pero tiene una intensidad importante de 5 a 8, se acompaña de esos síntomas no dolorosos. Recordar que la fotofobia puede ser hasta mucho más incapacitante que la misma cefalea. La duración en ocasiones es de más de 12 horas, tiene una frecuencia de 3, 4 al mes y en ocasiones ella refiere que se relaciona con la menstruación, siendo durante este periodo mucho más intenso. Decíamos que ha tomado múltiples analgésicos y que mejoran sobre todo cuando toma uno de ellos que es el triptán y a veces por supuesto lo combina con naproxeno. En México no tenemos la combinación de un triptano con un antiinflamatorio no esteroideo, pero ya mencionábamos también por ahí que nosotros pues hacemos esa combinación. Nuestra exploración física es completamente normal, como pueden ver, una presión, el peso, un índice de masa corporal, ingiere 2 analgésicos más o menos al mes y en ocasiones llega a ingerir además de los triptanos el ketorolaco. Sin embargo, tiene un Midas de 12. Nuestra exploración neurológica cefaliatra es normal, decíamos nosotros tenemos que revisar a nuestros pacientes, ver si no tiene algún otro síntoma, sobre todo revisando el trigémino, las ramas del trigémino en la primera rama, el nervio supraorbitario y supratroclear, el auricular posterior, el occipital, que nos ayuden a dar ese diagnóstico específico. Estamos de acuerdo que se trata de una migraña sin aura episódica. Estos son los criterios que llena la paciente. Es de moderada a severa y se agrava con el movimiento. Y se acompaña de fotofobia y sonofobia. Es decir, no necesitamos encontrar todos los criterios para hacer nuestro diagnóstico. Y respecto al Midas, que es una de las escalas que utilizamos para ver lo incapacitante, se encuentra aquí, que nos habla de que le afecta su calidad de vida del paciente. ¿Realizarían una resonancia magnética cuando les llega a esta paciente? ¿Cuáles son las banderas rojas? Como vimos, no tiene ninguna bandera roja nuestra paciente, pero vamos a buscar también, ya están las banderas verdes. Es una cefalea que, por ejemplo, ha presentado desde la infancia, se relaciona con el ciclo menstrual, tiene días libres de cefalea, tiene familiares con este fenotipo y la cefalea se ha ocurrido o se interrumpió más de una semana, entonces esto nos apoya el no realizar un estudio de imagen. No tiene ninguna bandera roja y si además buscamos las banderas verdes, pues tiene la mayoría. ¿Iniciarían algún tratamiento preventivo? No, dice la doctora. Vamos brevemente. A veces cada especialista lo ve desde distintos puntos de vista, pero yo creo que el manejo en equipo es lo ideal. Hay detonadores en la migraña, estos son muy variables, hay pacientes que pueden detonarlos algunos alimentos, no es así en la mayoría. Hay factores genéticos, hay factores hormonales, ambientales, que pueden detonar en pacientes susceptibles la migraña. El tratamiento, decíamos, no farmacológico también es de suma importancia, el descanso, la hidratación, pueden aplicarse hielo, la terapia de biofeedback también va a ayudar, la limitación de café. ¿Cuántas veces el paciente también en las cefaleas secundarias, el uso excesivo de cafeína puede favorecerlo? Pueden aplicar cremas como la lidocaína. Las perdas en el tratamiento preventivo, acrónimo de SETS, debe dormir bien. Si el paciente no duerme adecuadamente es un detonador frecuente. Más que un alimento se ha visto, como pueden ver en esta gráfica, los alimentos no son tan importantes. Yo creo que la doctora les ha dicho mucho a la doctora Ana. Es más que nada un ayuno prolongado sí es un detonador. La rutina de ejercicios que va muy de la mano con el manejo de estrés, tomar suficiente líquido. Y una de las herramientas que nos va a ayudar a saber si el paciente tiene una migraña episódica o crónica es un calendario.
Estas son las guías que hicimos en el 2000, publicadas en Cefalalgia en el 2021, y ya veíamos, ya mencionábamos acá que, perdón porque se ve tan borroso, que en las cefaleas de moderada intensidad podemos utilizar, por supuesto, en primera línea los triptanos. Sin embargo, en pacientes con ciertos factores de riesgo cardiovasculares, yo creo que aquí sí debemos utilizar los medicamentos que no tienen ninguna repercusión, como son los gepantes y uno de los ditanos, que es el lasmiditan, ya que el 39.9% de las mujeres y el 41% de los hombres van a tener por lo menos dos factores de riesgo cardiovascular. Entonces, eso también tenemos que evaluarlo en nuestros pacientes. Esos son los medicamentos que ustedes conocen, que utilizamos, tratamientos orales preventivos, ¿sí? Que generalmente los elegimos de acuerdo a la comorbilidad de nuestros pacientes. Es decir, si el paciente tiene algún problema de depresión, los antidepresivos tricíclicos, los inhibidores de recaptura de serotonina. También si tienen ansiedad podemos utilizar los beta bloqueadores, si hay problemas de sueño, si hay obesidad, por supuesto, vamos a utilizar, por ejemplo, el topiramato, pero también saber los efectos colaterales. Y este último estudio del 2024, nuevamente vemos los que tienen nivel A, que mencionábamos. Sin embargo, ya están los anti-CGRP, los anti-CGRP, como son los anticuerpos monoclonales como primera línea, y de igual manera los gepantes. Y en migraña crónica sabemos que el que está aprobado, uno de ellos es la onabotulinumtoxinA. Los antidepresivos tienen nivel B, así como los antagonistas. Y nuevamente vemos acá los medicamentos actuales que tenemos, que podemos ofrecerle a nuestros pacientes, son los anticuerpos monoclonales, la vida media que tienen, y dentro de los gepantes que ya tienen ustedes y que en México también tenemos, está el Rimejepan, que su vida media, recordar, es de 11 horas. Y de igual manera, en nuestras guías volvemos a poner a los anticuerpos monoclonales y gepantes como primera línea en nuestros pacientes. Y en la paciente con menstruación tenemos que evaluar si damos una mini profilaxis, ¿sí? Ya que, como mencionábamos, esta es mucho más intensa que en otro periodo de las pacientes. Perdón porque creo que ya me terminé el tiempo, voy un poco rápido. ¿Y qué pasa en el embarazo y en la lactación? De igual manera, los medicamentos que tenemos de primera línea, sobre todo la metoclopramida, el acetaminofén, los bloqueos con lidocaína son una buena elección. Aún los anticuerpos monoclonales no, se deben de evitar, de igual manera los gepantes. Durante la menopausia se ha visto que el uso de la venlafaxina, escitalopram, puede ser de utilidad por esos síntomas vasomotores. Entonces, el manejo agudo con los gepantes es que no se asocia, es el primer medicamento que no se asocia con abuso de medicamentos o uso inadecuado. Podemos usar más de 2 veces por semana. Otra característica que vamos a ver un poco más adelante, podemos iniciarlo antes de que inicie la fase dolorosa o vital de nuestras pacientes. Es el primero que tiene la doble función, es decir, lo puedo utilizar como agudo o como preventivo. ¿Cuántas veces la paciente se confundía cuando iniciábamos un tratamiento preventivo, lo tomaba como abortivo y no encontraba el resultado? No hay contraindicación cardiovascular y podemos utilizar de rescate un antiinflamatorio no esteroideo y un gepante. Y también utilizarlo como mini profilaxis, sobre todo si la paciente sabe que días o durante la menstruación puede presentarse. El tratamiento preventivo con los anti-CGRP es que no necesitan titulación. Recuerden que los teníamos preventivos oralmente, teníamos que iniciar de manera gradual para evitar esos efectos colaterales. No necesitamos tampoco esperar de 6 a 8 semanas, tienen una mejor tolerabilidad y no hay interacción con los medicamentos. Entonces, ¿qué hicimos con nuestra paciente brevemente? Iniciamos con un Rimejepan, le dimos un calendario en donde vemos que la paciente presenta mejoría y sobre todo la mejoría es a la hora, es decir, no tiene esos efectos cognitivos que a veces nos dan los triptanos. Continúa con este fármaco, como pueden ver, en episodios leves utiliza algún antiinflamatorio no esteroideo y sobre todo su Midas bajó a un 5. ¿Qué serían las perlas? Primero, saber que el paciente con migraña puede tener otro tipo de cefalea, siempre evaluar las banderas rojas y los factores de riesgo
Y en pacientes jóvenes vamos a evitar los tratamientos que estén contraindicados. Recuerden que no nos piden permiso para embarazarse, ¿no? Entonces es bien importante saber si la paciente está en esa edad reproductiva, dar fármacos que no tengan efecto teratogénico. Y finalmente terminamos con esta frase: hay dolores que matan, pero los más crueles es que los que no dejan disfrutar la vida o gozar ella. Muchas gracias. El foramen oval es patente y su presencia y su incidencia en las manifestaciones clínicas y en el devenir de los pacientes que usted ha visto en sus años de experiencia como cefaliatra, eso es un asunto importante, eso es un asunto rarísimo en su práctica, o es algo que tenemos que tener en cuenta. Excelente pregunta, doctor. Hablamos un poco del riesgo cardiovascular y efectivamente puede estar el foramen oval, pero se ha asociado más a migraña con aura. Primero decíamos que la migraña con aura es menos frecuente, es el 30%. Y si es una migraña refractaria, sí estamos obligados a buscar algún riesgo cardiovascular como el foramen oval. En los estudios que hay en la actualidad se ha visto que en algunos pacientes mejoran con el cierre y otros no. Es decir, puede tener el paciente o la paciente una persistencia del foramen oval y la migraña, ¿no? Pero sí es un factor de riesgo y poco frecuente lo veo en la práctica diaria. Poco frecuente. Gracias. Yo estuve en la raza en el año 95, entre el 3 de enero y el 30 de julio. Okay. En aquel entonces. Siempre me ha preocupado algo a veces con la migraña y los manejos que estamos dando. Porque, por ejemplo, usamos triptanos para para el dolor agudo, usamos largotamínicos, que a veces cuando no tenemos nos sirve de rescate. Y, por supuesto, usamos algunos tratamientos en la fase preventiva, un poquito variado. A veces usamos la parte preventiva, por ejemplo, esos pacientes que no son tan difíciles, por 3, 4, 5, 6 meses, y prácticamente le damos un periodo de tiempo con menor crisis, que puede abordar el manejo con un analgésico con un triptano, etc. Entonces, ok, hay pacientes que no responden adecuadamente, que hacen crisis más frecuentes, que hay que ser un poquito más agresivo. Entonces ya tenemos los anticuerpos antimonoclonales. Cuando tuvimos los triptanos, el problema fue que nunca logramos tener un triptano de un costo que el paciente pudiera usar en la fase adecuada cuando estuviera la crisis. Entonces, tenemos que quedarnos con los analgésicos combinados con el largotamínico. Porque todavía al día de hoy no tenemos un triptano de precio asequible a un paciente común y corriente. Por supuesto, pacientes que no tengan factores de riesgo asociados, cardiovasculares. Entonces, me preocupa algo con respecto a los gepantes, los costos, el uso continuo. Hay pacientes a veces que crean dependencia de medicamentos. Entonces, mi pregunta, ¿tenemos un paciente que se pasará 3, 4, 5 años usando gepantes como esa forma de crear adicción? Tomando en cuenta además que todavía no todo paciente califica en el aspecto financiero para el tratamiento con este medicamento por 2, 3, 4, 5, 6 meses. Entonces ahí como que todavía me luce un poquito de nebulosa. Hay esos pacientes de difícil manejo que tenemos que recurrir a estas terapias más intensas para su control. Gracias, doctor, por sus comentarios y tiene toda la razón. Tenemos poco tiempo con el gepante, debemos darle el tiempo suficiente, pero hasta ahorita los artículos refieren que no hay un uso o un abuso de los mismos. Entonces, eso nos da la tranquilidad. Porque vamos a ver un poquito más adelante en los nuevos tratamientos. Recordar que la vida media de Rimegepant es de 11 horas, a diferencia de los triptanos que están entre 2 a 4 horas. Entonces, eso hace que muchas veces el paciente recurra a terapia de rescate frecuentemente con un triptano, ¿no? Entonces, vamos a tratar de insistir que tenemos que individualizar. Es cierto, los triptanos son excelentes medicamentos específicos solamente para la parte abortiva, pero la experiencia que tenemos desde diciembre con los gepantes es que cuando el paciente dice, sí mejoré, yo soy migrante, pero me quedé, por ejemplo, cuando tomé alguno, me quedé lentificada, no pude continuar con mis actividades, se eliminó el dolor,
es un paciente que amerita dar este tipo de nuevos fármacos, ya que como vimos con nuestra paciente joven que tiene que trabajar y que el hecho de que le daban los episodios y después de esos episodios ella ya no podía continuar con sus actividades, porque a veces como médicos, y lo hacíamos en un principio, decíamos, ¿se te quitó el dolor? Sí, doctora, se me quitó el dolor, pero no sé, me sentí diferente y no pude continuar. Entonces decíamos, insistíamos, se te quitó el dolor, ese medicamento funciona. Ahora sabemos que no solamente es quitar el dolor, sino los síntomas no dolorosos y evitar los efectos colaterales que se pueden tener. Entonces, en estos pacientes yo creo que podríamos escoger o seleccionar nuevos medicamentos. Muchas gracias, doctora.